Unidades y cálculos numéricos. Ya vimos algunas cantidades físicas elementales, así como sus unidades. Del mismo modo vimos las unidades del Sistema Internacional de Unidades para estas cantidades. Dentro del estudio de la estática hemos mencionado que las tres leyes de Newton del movimiento forman parte fundamental del estudio. Así tenemos nosotros fuerza es igual a masa por aceleración. Comentamos que tenemos tres unidades básicas de las cuales se deriva la cuarta de la fuerza. La longitud, cuyo símbolo es la m, su unidad es el metro. Tenemos el tiempo, cuyo símbolo es la s. Y tenemos la masa, cuyo símbolo y unidad es el kilogramo para el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, con estas derivamos y obtenemos una cuarta unidad que corresponde a la fuerza. La cantidad es la fuerza, su unidad es el newton y su símbolo es la n. Entonces nosotros ya revisamos que la masa es la cantidad de materia. La cantidad de materia no cambia de un objeto. Vimos otro concepto que es el peso. El peso es una fuerza de atracción en este caso, si estamos en la Tierra, va a ser de la Tierra a un objeto. Entonces, ¿qué es un newton? Un newton es igual a un kilogramo el cual se acelera 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces el newton es un kilogramo que se acelera 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que ejerce un kilogramo? ¿O qué fuerza representa un kilogramo de masa en la Tierra? Pues tenemos que hacer uso de la siguiente ecuación. W es igual a m por a. Peso es igual a masa por aceleración. Entonces el peso de un kilogramo por la aceleración, que para la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el peso que genera un kilogramo es igual a 9.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, o bien 9.8 newtons. Entonces, por aquí estamos. En el Sistema Internacional de Unidades. Ahora bien, vamos a ver el sistema inglés. En el sistema inglés la unidad de la masa es el slug. Ahora bien, vamos a ver cuánto pesa un slug. El peso es igual a masa por aceleración. El peso en el sistema inglés está en libras. La masa, un slug, y la aceleración.
la requerimos en pies sobre segundo al cuadrado. La constante que tenemos aquí, ahora la vamos a transformar de unidades. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Solo tengo que cambiar la unidad de los metros. Entonces voy a multiplicar por un pie. Entre 0.3048 metros. De esta manera, metros puedo quitarlo y me queda igual a 32.15 pies. El segundo al cuadrado se mantuvo. Entonces, muy bien. El peso en libras que genera un slug se multiplica por la constante de gravitación en el sistema inglés. De esta manera obtenemos que un slug ocasiona 32.15 libras. Entonces un slug pesa 32.15 libras. Esto lo podemos transformar a kilogramos para obtener la masa en el sistema internacional. Entonces, un kilogramo tiene 2.2046 libras. Eliminamos esto de aquí. Y entonces un slug es igual a 14.58 kilogramos. Ahora, para convertir una libra fuerza a newtons, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos una libra fuerza. Por otro lado, tenemos que un kilogramo es igual a 2.2046 libras fuerza. Por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así se van las libras y nos queda 9.8 entre 2.2046 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 4.45 newtons. Tenemos que tomar en consideración ciertas reglas de escritura, de notación.
Cuando nosotros tengamos cantidades que son definidas por varias unidades que se multiplican, tenemos que expresarlas de la siguiente manera, como vimos en el newton. El newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Es muy importante poner el punto cuando estemos multiplicando unidades distintas. Esto sería también lo mismo si pasamos el denominador al numerador. Y por ejemplo tenemos que tener una coherencia siempre entre las unidades que estemos considerando. Tenemos la siguiente ecuación. S es igual a velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí la S es un desplazamiento, entonces S sería en metros. Vamos a ver si tenemos una coherencia entre las unidades. La velocidad se explica en metros sobre segundo. El tiempo es en segundos. Por otro lado, en la segunda parte de la ecuación tenemos la aceleración, la cual es en metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, el cual está al cuadrado. Entonces estas unidades se van, los segundos se van y me quedan aquí metros y me quedan aquí metros. Por lo cual, cuando nosotros realicemos la suma de ambas partes, tendremos una unidad coherente también en metros. Entonces tenemos que revisar siempre este tipo de situaciones donde haya una coherencia entre las cantidades que estamos utilizando y sus unidades. También es muy importante, otra de las reglas de notación es evitar el uso de los prefijos que vimos están explicados por el Sistema Internacional de Unidades en el denominador. Entonces, por ejemplo, una unidad newton sobre milímetro es considerable, se recomienda que se deje la unidad base en el denominador. Entonces, si aquí tenemos milímetros, lo recomendable sería que en el denominador siempre esté la unidad base, que en este caso serían los metros. Por lo cual recomendaría utilizar en lugar la unidad de kilonewtons sobre metro en lugar de newton sobre milímetro. Del mismo modo, si nosotros tenemos la unidad metros sobre miligramo, lo que se recomienda es que se deje la unidad base para la masa, que sería el kilogramo, por lo cual tendríamos que hacer las conversiones necesarias para dejar la unidad como m de mega metros entre kilogramos. Cifras significativas. Las cifras significativas hace referencia al número de cifras que vamos a tomar de una cantidad para que represente el problema con una precisión. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros estamos considerando un problema que involucra miles de kilos, pues a lo mejor cuando nosotros consideremos algunos gramos, pues van a estar de más. Dicho de otro modo, si nosotros tenemos, por ejemplo, 14.484.339 kilogramos, pues para el nivel del problema, tal vez esos 339 kilogramos, estos 0.339 kilogramos, 339 gramos, pues no son tan importantes. Entonces, a lo mejor esta parte de aquí haga representación a las cifras que nosotros podemos considerar como significativas. También hay algo muy interesante que es la notación de ingeniería.
Y bueno, para definir cantidades grandes es muy útil porque utilizamos potencias exponenciales para acortar nuestros números. Entonces a lo mejor casi siempre son en múltiplos de 3, entonces vamos a utilizar 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la menos 3, etc. Vamos a utilizar en la notación de ingeniería la ayuda de alguna de estas expresiones exponenciales para reducir la cantidad de nuestros números. Por ejemplo, esta cantidad expresada con una notación de ingeniería podríamos considerarla como 14.48 por 10 a la 3. Entonces para esta cantidad yo ya solo estoy considerando como significativo esta parte del problema. Redondeé esta unidad hacia abajo y obtuve 14.48 por 10 a la 3. Entonces esto representa la cantidad original que yo tenía en un inicio de muy buena manera, y pues disminuyo el uso de algunos decimales. Entonces, dependiendo de la dimensión del problema, va a ser el uso que nosotros utilicemos de la cantidad de cifras que decidamos utilizar. En resumen, lo que se vio en esta unidad pues es la estática, es nuestra ciencia que estamos considerando. En la estática las partículas no las vamos a considerar como... las partículas sí tienen masa, pero es despreciable, pero no se considera. Los cuerpos rígidos, vamos a recordar que cuerpos rígidos aquí los estamos considerando como cuerpos que no se deforman. También tenemos que recordar que las cargas concentradas es una idealización y nosotros consideramos que se aplican sobre un punto. Tenemos que recordar que masa es cantidad de materia. Y que para la Tierra el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre sobre el objeto. Vimos el Sistema Internacional de Unidades y se hizo énfasis en que se recomienda utilizar el Sistema Internacional de Unidades por sobre cualquier otro sistema.